La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Vamos y le agradecemos la cordialidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior, expresidente ejecutivo de Vida. Doctor Vargas, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR a través de la semana en RCR. Muy amable. Muy buenos días, amigos de RCR. Como siempre, un placer estar con ustedes. Hablemos de un tema que poco se está abordando en este gobierno, ¿no? Pero es un tema bastante delicado, ¿no? Ya usted en su momento lo había advertido, la situación del narcotráfico, ¿no? Para, de inicio, comentarle a quienes nos están siguiendo, tanto a través de la radio como a través de la televisión, ¿no? ¿Cuál es la situación del narcotráfico en nuestro país en estos momentos? Es una pregunta bastante amplia y a ver, voy a tratar de ser lo más sintético y claro posible. Primero, como sabemos, Perú es un país productor de drogas cocaínicas. Esto significa que las drogas que se producen en Perú principalmente se exportan, no se consumen felizmente, o se consumen en cantidades en relación a otros países de la región en cantidades bastante pequeñas. Respecto al problema de las drogas, yo siempre he señalado que nuestro principal problema es el alcohol, el consumo del alcohol, después la marihuana, en tercer lugar la cocaína. El 99% de la droga que se produce en el Perú, que es aproximadamente 800 toneladas métricas anuales, se exportan totalmente. Y principalmente el 95% de esas 800 toneladas se exportan a Europa, se distribuyen entre Europa, Asia y Sudáfrica, una cantidad muy pequeña a Estados Unidos. Entonces, la naturaleza del narcotráfico en el Perú o del problema de las drogas en el Perú es que por la demanda externa producimos drogas cocaínicas y la expansión de la hoja de coca. Entonces, cuando usted me pregunta cuál es la situación del narcotráfico en el Perú, tenemos que señalar de que según Naciones Unidas, en su último reporte del consumo de drogas del año 2020, señala de que hay una expansión, un aumento del consumo internacional de drogas cocaínicas, especialmente en Europa, que es donde termina la cocaína peruana. Entonces, este aumento de consumo está presionando para que se expandan, para que crezcan los cultivos ilegales de hoja de coca y el narcotráfico. Entonces, estamos en ese ciclo de expansión del narcotráfico en el Perú. Lamentablemente, la otra parte de esta historia es qué está haciendo el gobierno frente a este problema del narcotráfico en el Perú. Lamentablemente tengo que decir de que el gobierno ha decidido castrar, ha decidido ponerle una camisa de fuerza a la política nacional de lucha contra las drogas. Especialmente ha abandonado las acciones de erradicación de la coca ilegal y al contrario, lo que estamos observando desde Vida, desde la PCM, es la promoción de el proyecto de ley firmado, presentado por el congresista Guillermo Bermejo, que propone la legalización de toda la hoja de coca a nivel nacional, porque según ellos, esa hoja de coca es parte de la historia peruana, parte de la tradición peruana, cosa que mi persona la rechaza completamente. Hay que señalar de que en efecto tenemos peruanos que consumimos. Hay peruanos que según el INEI consumimos de manera tradicional y legal la hoja de coca. Esa hoja de coca proviene principalmente del Cusco, de las provincias de Quillabamba, de la Convención, de Calca, de Coxmipata. A esa hoja de coca la respetamos, la defendemos, porque en efecto esa es parte de nuestra tradición. Pero lo que no es parte de nuestra tradición es esa hoja de coca que se pisotea para convertirse en cocaína. La propuesta del señor Bermejo, apoyada por este gobierno, es que pretenden legalizar toda esa hoja de coca que inclusive se convierte en cocaína. Hay que señalar de que, por ejemplo, la coca que se cultiva en la triple frontera
de Colombia, Brasil con Perú, y en el Putumayo es hoja de coca modificada genéticamente por el narcotráfico colombiano. El proyecto de ley del congresista Bermejo pretende legalizar también esa hoja de coca. Entonces me pregunto, ¿esto es por desconocimiento o en realidad se pretende favorecer a una de las economías ilegales más grandes que se desarrolla en el Perú? Es triste decirlo, pero esa es la situación actual respecto al problema de las drogas. Más que preocupante. También se incorpora a la conducción del programa Carlos Cabrera. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, José. Buenos días, señor Vargas. Quería hacer una pregunta. Hace unos días hubo una ceremonia en la cual asistió al presidente de la República para la incineración de 16 toneladas de cocaína. Luego de esta ceremonia, el ministro del Interior salió en algunos medios a señalar que en realidad la prensa no le había dado relevancia a un hecho tan trascendental como era esta incineración, y que en realidad eso revelaba, según su opinión, en cierta forma, ¿no?, la despreocupación quizás que existe por un tema tan grave. Y la pregunta sería, ¿cuál es la relevancia? ¿La incineración de estas incautaciones o lo que viene sucediendo sistemáticamente? Porque escuchamos denuncias permanentes de pobladores y hasta autoridades sobre la expansión de cultivos en varias zonas del país y una desatención, por no decir un abandono sistemático del Estado en todos los niveles, no solamente en la eliminación de los cultivos, sino básicamente también en la atención de demandas sociales urgentes, servicios básicos y una serie de situaciones y problemas de carácter social que están años y años postergados, y cada que hay un conflicto, las autoridades asisten, firman un acta y lo dejan allí, y después nadie se entera si eso se hizo o no. En consecuencia, entonces, usted que maneja estos temas, ¿no podría hacer una diferenciación o en todo caso darnos un alcance de la relevancia de ambos hechos, ¿no?, y de las preocupaciones, y que las preocupaciones dónde deberían estar centradas de las autoridades? A ver, enfrentar al narcotráfico es una de las cosas más complejas, es uno de los problemas más complejos que enfrentan los países, especialmente los países productores de cultivos ilegales y de drogas cocaínicas. Pero en efecto, estoy completamente de acuerdo con usted en el que tenemos que tener una visión integral del problema. La lucha contra las drogas no se puede reducir solamente a la erradicación de la hoja de coca. La lucha contra las drogas no se puede reducir solamente a la interdicción o a la incautación de drogas cocaínicas. Es un problema intersectorial, es un problema transversal, es un problema que después de 50 años de estar involucrados enfrentando al narcotráfico, la gran lección aprendida es que necesitamos tener estrategias integrales que enfrente. Sí, lo escuchamos, doctor Vargas. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando atentamente. Okay. Le decía, entonces necesitamos una estrategia integral que tenga componentes absolutamente claros, como el de la interdicción, la erradicación, los programas de desarrollo alternativo y por supuesto también la inversión del Estado, la presencia del Estado proveyendo aquellos servicios básicos que son necesarios, a las que tienen derecho todos los peruanos solamente por ser tales y no porque cultiven hoja de coca en todas las regiones castigadas por la hoja de coca ilegal. Entonces necesitamos esa estrategia integral. Así es como se enfrentó al narcotráfico en el Alto Huallaga, en la región San Martín, y desde mi punto de vista fuimos relativamente exitosos. Entonces, cuando el presidente dice, ¿por qué no se resalta la incautación de drogas cocaínicas que ha realizado la policía? La respuesta es que la población está absolutamente agradecida con su Policía Nacional porque está haciendo un trabajo a pesar
de los maltratos que recibe de este gobierno. Lo que tenemos que responderle al presidente Castillo es que a pesar de que sus ministros del Interior recortan presupuestos, a pesar de que castigan a los mejores agentes que investigan al crimen organizado, la Policía Nacional está dando estos resultados que nosotros aplaudimos. Pero hay que recordarle también al presidente Castillo que fue su gobierno el que está favoreciendo a las economías ilegales que dan nacimiento, que generan a la criminalidad organizada. Y pongo ejemplos. Fue este presidente el que promulgó la ley que faculta a los mineros ilegales operar impunemente por 4 años más. Fue este gobierno, es este gobierno el que está presentando como la estrategia antidrogas el llamado Pacto Social Ciudadano, en el que se abandona la erradicación de los cultivos ilegales de coca y se está solicitando al campesino que de manera voluntaria se autoerradique la hoja de coca. Es este gobierno el que ha abandonado a las comunidades nativas donde el narcotráfico se está expandiendo y los narcotraficantes, narcoterroristas están asesinando a los dirigentes indígenas que defienden sus territorios. Es este gobierno el que ha convertido a Devida prácticamente en una organización cocalera. Entonces, la verdad que a mí me parece absolutamente hipócrita que el presidente pretenda que la aplaudamos cuando se presenta en una ceremonia protocolar, sabiendo de todo el desgobierno que está causando, especialmente en estos temas tan sensibles como es las economías ilegales y el crimen organizado vinculado a ella. Ahora, doctor Vargas, a propósito de lo que usted menciona, ¿no?, de este giro, ¿no?, que se ha tenido en la política antidroga, ¿no?, y que ya se refleja en la actual gestión del presidente Castillo, ¿no?, y también en la actual gestión de Devida, ¿no? Usted ha tocado un tema central, ¿no?, que poco se abordó o se aborda en el país, ¿no? Hace unos días, en marzo, Devida anunció la puesta en marcha del Pacto Social y con un proyecto piloto en la zona del Braen, que es la zona del Valle del Río, Apurímac, N y Mantaro, para la reducción de cultivos de hoja de coca. En el fondo, ¿qué busca esto, no? ¿Cuál es el sentido de este pacto social y qué es lo que no se le cuenta con claridad a la población? Gracias por la pregunta. Es un tema absolutamente central. A ver, amigos de RCR, el llamado Pacto Social Ciudadano, que esa es la estrategia antidrogas que está poniendo en práctica el actual gobierno en el BRAE, es una copia mal hecha, es un contrabandeo de la estrategia conocida como el control social en Bolivia. En Bolivia hay una estrategia que puso en práctica el presidente Evo Morales, conocida como el control social de la hoja de coca para el consumo tradicional, es decir, para el chaccheo, para el piccheo, para el consumo directo. Como saben, en Bolivia, más que en Perú, hay una población importante de quechuas y aymaras que consumen, que mantienen la tradición del picchado de la hoja de coca. Bolivia tiene aproximadamente 11 millones de habitantes. De esos 11 millones, casi 5 millones mantienen la costumbre ancestral del picchado de la hoja de coca. Entonces, como el narcotráfico penetraba a esa hoja de coca para consumo tradicional, entonces, con apoyo de la cooperación internacional, convirtieron a la hoja de coca en un producto fiscalizado, controlado. En Bolivia no se puede cultivar hoja de coca más allá de 3 zonas autorizadas por ley para su cultivo. Y si se cultiva más del área autorizada o en zonas que no están consideradas como lícitas, lo erradican las propias organizaciones sociales. A eso se le llama el control social de la hoja de coca. Ese esquema fue mal copiado por Devida, por la actual gestión de Devida, y nos están presentando
esta fórmula del Pacto Social Ciudadano que se supone va a ser aplicada no para el control de la coca tradicional o empadronada, que está ubicada, como hemos dicho, principalmente en la región Cusco, sino pretende ser aplicada en la región, en la zona conocida como el BRAE, donde el 98% de la hoja de coca es ilegal y se convierte en cocaína. Entonces la pregunta es, ¿por qué un modelo de control que es para la coca tradicional se quiere o se pretende aplicar en una zona principalmente de coca ilegal? La respuesta es sencilla, porque se pretende legalizar, se pretende desconocer esa ilegalidad. Y lo que estamos solamente tratando de decir, tratando de dar el mensaje, es que sí tenemos una estrategia para el BRAE, es el pacto social, pero lo que no se nos dice es que con ese pacto social, en realidad, se está favoreciendo a esa hoja de coca ilegal, a esa hoja de coca que se convierte en cocaína. O sea, estamos en una acción cosmética del problema. Absolutamente cosmética, y insisto, estamos frente a un esquema que fue mal copiado, que fue contrabandeado del concepto de control social de la hoja de coca en el modelo boliviano. Insisto, en Bolivia hay lecciones importantes que podríamos sacar de ese esquema de control para la hoja de coca tradicional, que en efecto también existe en el Perú, que está en estas 3 provincias de la región Cusco. Pero en el BRAE, el 99% de esa hoja de coca se convierte en cocaína. Pero por supuesto, eso no lo dice el señor Ricardo Soberón, a pesar de que conoce cuál es la situación de Bolivia y del control social que se hace a esa hoja de coca. Entonces, nuevamente, si estamos viendo que desde el gobierno, en alianza con el congresista Bermejo, se pretende legalizar toda la hoja de coca, y desde Devida se está poniendo en práctica un modelo de llamado Pacto Social Ciudadano, que abandona, que castra en los hechos la lucha contra las drogas, tenemos que estar absolutamente conscientes que este gobierno, frente al narcotráfico y a los cultivos ilegales, está haciendo cualquier cosa menos combatirlo. Ahora, usted lo que plantea es una cuestión muy grave, doctor Vargas. Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde emana esa estrategia? ¿Y qué es lo que busca en todo caso? ¿Hacia dónde nos conduce? Gracias. Esa es una segunda muy buena pregunta. ¿Cuál es el objetivo de todo este desmadre en la lucha contra las drogas? En Bolivia, el presidente Evo Morales duró 13 años de gobierno porque se levantó la bandera de la defensa de la hoja de coca y con eso fue electo presidente. Pero a esa bandera de la hoja de coca también incorporó otros temas como la Asamblea Constituyente, la lucha contra los monopolios, muy parecido a lo que está pasando ahora acá en Perú, y para esos fines políticos, para defender esos temas, como la Constituyente, movilizó a la masa campesina cocalera. Es decir, convirtió a los cocaleros, a los productores de hoja de coca, en su gran portátil que los movilizó cada vez que ponía en agenda la Constituyente, lo contra los monopolios y otros temas que le han permitido sobrevivir durante 13 años como presidente de la República. Insisto, en Bolivia casi el 40% o un poco más de la población es consumidora de coca de manera tradicional, de modo que hay una gran, nexo entre la producción de coca de manera tradicional, el consumo de manera tradicional y los sectores y las organizaciones sociales que las agrupan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que está pasando, de lo que se está haciendo acá en el Perú? Me temo es que pretenden utilizar al sector cocalero en el Perú en una masa movilizable, en una portátil que les permita generar presión en los temas que ahora mismo
se están poniendo en agenda. Una de ellas, como en Bolivia, la constituyente. Ahora, esto va de la mano con el narcotráfico, indiscutiblemente lo que usted está mencionando, doctor Vargas, ¿no? ¿Estamos camino a convertirnos en un narcoestado? A ver, como les decía, son 50 años de historia del narcotráfico en el Perú. Los años en el que estuvimos muy cerca, o tal vez ya cruzando la línea de convertirnos en narcoestado, fue en la década de los 90. Recuerden ustedes lo que pasó en el Alto Huallaga, donde el gobierno del señor Fujimori abandonó la lucha contra las drogas y terminaron todas las autoridades civiles, militares y policiales comprometidos con el narcotráfico. Recuerden lo que pasaba con el avión presidencial cargando drogas. Recuerden lo que pasaba con las naves de nuestra Marina de Guerra, que también se le encontraron cargamentos alijos de cocaína. Recuerden la relación de Vladimiro Montesinos con el narcotráfico. Y Vladimiro Montesinos en ocasiones ostentaba más poder fáctico que el propio presidente. Sin duda, se cruzó la línea, estuvimos muy cerca de terminar en ese fango del narcotráfico y convertirnos en ese Estado fallido, en ese gobierno fallido como consecuencia de la corrupción proveniente del narcotráfico. Lo que yo creo como un escenario de acá a 2, 3 años es que como no se está erradicando, como se ha abandonado la lucha contra las drogas, lo que vamos a tener para el 2023-2024 es mucho más de 100.000 hectáreas de hoja de coca en el Perú, y la producción potencial de cocaína de esas 100.000 o más hectáreas de hoja de coca seguramente va a ser unas 1.200 o 1.300 toneladas de cocaína. ¿Qué significa eso? Obviamente significa que los niveles de corrupción vinculadas a la cocaína van a avanzar exponencialmente en todos los niveles de gobierno. Entonces, eso podemos llamarlo como un narcoestado. No lo sé, pero lo que me queda claro es que el narcotráfico va a crecer de una manera similar a la década de los 90. Doctor Vargas, entonces, usted ha hecho una mención de la década del gobierno del expresidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. ¿Qué hemos cambiado entonces? Si estamos cayendo en lo mismo. En este periodo entonces es un cambio de manos nada más, porque el sistema parece que está vivo y prevalece, ¿no? Estimado amigo, frente al narcotráfico, la guerra, la pelea es absolutamente constante, es permanente. Si se baja la guardia en un año, en 2 años, se puede tirar por la borda todos los 10 años que se ha avanzado. Si dejamos de enfrentar al narcotráfico y la coca ilegal, por más pequeño que sea ese tiempo, ese espacio, se está destruyendo lo poco que se ha avanzado. Insisto, nosotros somos países productores como consecuencia de una demanda externa. Entonces, lamentablemente, estos años estamos en ese ciclo de expansión de la hoja de coca y del narcotráfico en el Perú. Y peor todavía, estamos en un gobierno que no entiende la naturaleza de este problema y por cálculos políticos ha abandonado la lucha contra las drogas. Entonces, lo que se avanzó, lo poco que se avanzó, por ejemplo, en el Alto Huallaga, ahora que estamos en un ciclo expansivo de la hoja de coca, por supuesto que va a volver la hoja de coca al Alto Huallaga. Por supuesto que va a volver, que los campesinos que habían ya dejado la coca por los programas de desarrollo alternativo van a recaer. Y adicionalmente, les comento de que Colombia, que es el primer productor de drogas cocaínicas y de hoja de coca, el año pasado, en plena pandemia del COVID-19, ha erradicado 130.000 hectáreas de hoja de coca. El 2020 también ha erradicado 130.000 hectáreas de hoja de coca. Este año también van a erradicar una cantidad similar. ¿Cuánto hemos erradicado nosotros? En el 2020, 5.000 hectáreas.
en el 2021 un poco más de 5.000 hectáreas. Esa es nuestra realidad. Entonces, inclusive, no solamente por este ciclo expansivo de la droga y de la coca que les estoy comentando, sino también por el llamado efecto globo, porque en Colombia sí están decididos a enfrentar a la coca ilegal y al narcotráfico y están golpeando duro. Entonces el narcotráfico se va a mudar hacia Perú. A eso se le llama el efecto globo. Y sin duda, la zona castigada va a ser el Alto Guayaga. Ahora, la verdad, el escenario es apocalíptico. Usted mencionó hace un momento que la estrategia, que nos dio a entender que la estrategia que se estaría aplicando ahora tendría una especie de una inspiración, ¿no?, en lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Si eso es así, entonces, y si Evo Morales hizo una alianza con los cocaleros para sus fines políticos y para fortalecer su permanencia en el poder, también entonces, siguiendo esa misma lógica, estaríamos entonces ante una alianza estratégica similar a la que ha construido Evo, o por lo menos estaría intentando hacer esto aquí en el Perú. Para mí eso está absolutamente claro. El presidente Pedro Castillo fue llevado al BRAE durante la campaña por los dirigentes cocaleros más radicales y por el congresista Guillermo Bermejo. Estos mismos personajes están bastante cercanos al actual gobierno. Estos mismos personajes son los que han influido para la dirección que está tomando en este momento la respuesta del gobierno frente al narcotráfico. Son estos mismos personajes, como le he señalado, los que están promoviendo la legalización de toda la hoja de coca, porque cuando tú le dices al campesino, en pleno ciclo expansivo de la coca, ojo, si tú le dices al campesino, no vamos a erradicarte, pero si tú quieres, te puedes autorradicar, pero ojo, vamos a legalizar toda la hoja de coca. ¿Qué creen que es el mensaje? ¿Qué creen que llegue como mensaje al campo? Sembremos coca, no nos van a erradicar y lo van a legalizar. Esa es la situación, lamentablemente, en la que estamos. Ustedes me preguntan cuál es la situación de las drogas en el Perú. Yo digo que estamos, lamentablemente, en cuidados intensivos. Doctor Rubén Vargas, muy agradecido por esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Un gusto conversar con usted. Un placer como siempre estar con ustedes, amigos de RCR. Buenos días. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.